Ya tenemos a Ernesto Agassi, por lo tanto le damos la bienvenida. Ya, Ernesto Agassi en línea vía Zoom. Buenas tardes, Ernesto. Buenas tardes, ¿se oye bien, Néstor? No, ¿Quedaron bien enchufados los cables? quedan bien enchufados los cables, pero en realidad no era un problema de los cables, era un problema de la cantidad de programas que tiene la computadora y dos por tres se trancan. ¿No es Seguro, común? está bien, sí. Pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Este, Aprovechemos. ¿Te acordás que la semana pasada nosotros estuvimos hablando el problema del narcotráfico y el narcotraficante? Y ayer La fue la interpelación. interpelación a dos ministros, al ministro Heber y al ministro Bustillo. Y sabés que después que escuché todo, terminó como a la 1 de la mañana. Este, Me pareció que estuvo bastante bien la interpelación. Yo al principio tenía un poco de desconfianza porque esas cosas dan para griterío y después no se sabe bien lo que se resolvió. Pero me parece que fue muy buena porque hay en la palabra de los propios ministros declaraciones de cosas importantes. Importantes para lo bien, importantes para lo mal también. Así que me parece que yo quiero hacer algunas consideraciones después que se hizo la interpelación de ayer, Néstor, porque yo había hablado todo esto según las informaciones de prensa. ¿Te acordás que había salido en Sí, búsqueda? claro. Habían empezado cosas en las redes y había cosas que se dicen. Pero cuando hablan los ministros, que son la gente electa por el presidente de la República para desempeñarse en esos cargos importantes, en los dos ministerios más importantes del país, el Ministerio del Interior y la Cancillería. Me parece que ya son palabras oficiales, ya son palabras de gobierno, porque viste, Néstor, que lo que pasó, que durante un tiempo el gobierno no habló. Si no hubiera salido en búsqueda lo que salió, si no hubiera salido en la prensa, y si no hubiéramos salido todos a tratar de averiguar lo que pasaba, este tema, hoy el narcotraficante Marcel estaba libre y nadie sabía nada, y el gobierno no decía nada. Así que estuvo bien el Parlamento en hacerlo, y lo firmaron todos los partidos, que vengan los ministros a aclarar. Los llevaron al Senado. Y fue bastante bueno porque yo recuerdo sucintamente, porque hoy tenemos un poco menos de tiempo, Néstor, pero todo lo que pasó. Porque te acordás que nosotros de los últimos 10 años recordamos las cosas que salían en la prensa, que hubo una avioneta que aterrizó en José Pedro Varela, que otra avioneta que pasaba por Durán la interceptó la Fuerza Aérea porque no tenía permiso para volar, que esa avioneta resultaba que estaba a nombre de quien fue presidente de la República de Paraguay, de Horacio Cartes, y el que venía era un tío de él, y además el tío confesó que traía marihuana y que la había bajado. Y esa marihuana, mientras él declaraba esto, estaba viniendo en vehículos para Montevideo, que también fueron incautados. O sea, una cosa rarísima, pero que no se le veían mucho todas las puntas, ¿no? Porque después te acordás también que hubo un atentado, un atentado a la policía con una bomba en el Prado, en la base de narcóticos, y que hubo una fiscal que investigaba asuntos de narcóticos que fue amenazada, ella y su familia, le tuvieron que poner custodia, todas cosas que aparecían como sueltas, ¿no? Pero ahora, con la presencia de los ministros en sala y haciendo todo el relato ordenado, resulta que todo esto está bien bordado. Esto es lo que el PUC, ¿no? En realidad, el primer cártel, el PSU, el primer cártel uruguayo. Y resulta que este señor Marce, eso lo tiene grabado en el brazo derecho, en la muñeca. Lo tiene grabado en la muñeca, ¿no? Y además se encontraron ladrillos de pasta de cocaína en Bolivia que tenían el sello del PUC también. Y se encontraron billetes que tenían sello del PUC. Entonces esto es algo que es bastante más grande de lo que nos parecía a nosotros, porque en realidad la frazada se fue corriendo de a poquito y ahora lo vemos todo juntos, ¿no? Y además ahora sabemos muchas más cosas, porque en realidad ahora sabemos que este hombre estuvo preso en Uruguay de 2013 al 2018, que en el 2018 se fue a Paraguay y que en Paraguay se unió con otros haciendo toda una banda de narcotraficantes, que ahora los paraguayos descubrieron muchas cosas de eso, y que este muchacho había puesto plata en un cuadro de fútbol para que lo pongan de jugador, y se había puesto como cantor, que había cantado con, este, yo qué sé, con distintos autores uruguayos, con Jaime Ernesto, Ross. Sí, no, perdoname una chanza, pero yo que fui un buen jugador de fútbol, ni pagando podía jugar.
Yo ni pagando esa plata, a mí ni ahí me ponían. Perdóname la chanza. Este hombre jugó 6 partidos y él, en realidad dice que puso $10.000 para que le den la camiseta número 10. No, este, ahora, lo que pasó después de todo esto, en realidad él pidió un pasaporte uruguayo en Bolivia. Ahora sabemos bien esto. Lo pidió en Santa Cruz de la Sierra y esto lo pidió él, este, eh, y el gobierno uruguayo, en realidad, se lo negó porque él tenía antecedentes, porque estaba siendo investigado. Porque también te acordás que hubo el asesinato en Las Toscas de un muchacho que fue citado ahí, era un amigo de la infancia de él, y lo mataron de unos cuantos balazos. Entonces la policía estaba investigando todo esto y él era uno de los investigados. Así que en aquel momento que él había estado preso, que tenía antecedentes de narcotráfico, que él lo había admitido, ¿no? Cuando pidió un pasaporte uruguayo desde Santa Cruz de la Sierra, se lo negaron. Y entonces él sacó un pasaporte paraguayo, que también se lo negaron. Y entonces consiguió un pasaporte falsificado. Con ese pasaporte falsificado anduvo dando vuelta por el mundo. Estuvo en Francia, en París, estuvo en Turquía y al final terminó en Dubái. Y los Emiratos Árabes se dieron cuenta que ese pasaporte era falso. Y lo metieron preso por andar con un pasaporte falso. Ahora, ahí viene todo el lío de la interpelación que hubo ayer, porque lo que dejaron claro los compañeros, el miembro interpelante fue Mario Vergara, es que en realidad la interpelación de ayer no se hacía para discutir el narcotráfico, no se hacía para discutir si Barcet era narcotraficante, no, no, para nada. Solamente se hizo la interpelación para saber cómo se le dio el pasaporte. Porque en realidad, fíjate que esto es una cosa bastante delicada, que a un narcotraficante que estuvo preso en el Uruguay, que no se le había querido dar un pasaporte uruguayo cuando él lo solicitó porque estaba investigado, ahora se le da un pasaporte cuando él está preso en Dubái, con un mecanismo, los compañeros hicieron un mecanismo express, porque fue la cónsula en la cárcel, le sacó las fotos, las impresiones digitales, las mandó para acá, hicieron el pasaporte, y hasta hubo una cosa bastante enredada de cómo se le hizo llegar a él, porque no se le hizo llegar al consulado de Dubái por la valija diplomática, como es el mecanismo normal, sino que se llevó en mano. Fue casi que con un delivery que le llevaron el pasaporte. Entonces, lo que me parece que el Ministerio del Interior tenía que decir, ¿no? Eh, cómo fue que pasó todo esto, ¿no? Y lo que dijo el ministro es que no había ninguna, no se le estaba investigando nada a él, no tenía nada que ver con la justicia, y que en realidad correspondía darle el pasaporte. O sea que parecería que el Ministerio del Interior no tenía la información de lo que había pasado con él acá, ni siquiera que estaba siendo investigado en Paraguay por la autoridad antidrogas de Paraguay junto con la Oficina de los Estados Unidos, la DEA, junto con el Ministerio del Interior de Uruguay, que les mandó toda la información, pero el ministro no estaba al tanto. ¿Cómo podía ser que el ministro no estaba al tanto si se habían mandado correos desde el Ministerio del Interior a las autoridades paraguayas porque se estaba investigando todo junto? Yo creo que en este sentido, Néstor, me parece que la interpelación estuvo bien, aunque a veces las interpelaciones son un poco cansadoras para el público en general, porque vemos que se discute, se discute, se discute y después no pasa nada. Pero aquí pasó porque quedaron cosas escritas, dichas, registradas, ¿no? Hoy los medios de prensa estaban pasando lo que dijo uno y lo que dijo otro. Ahora, me parece que lo importante que se discutió ayer es cómo fue que este hombre obtuvo un pasaporte uruguayo para salir de la prisión en Dubái, porque en realidad él estaba preso en Dubái por tener un pasaporte falso, o sea, no tenía pero tenía una cédula uruguaya válida, ¿no? Y lo estaban por repatriar a Paraguay, que era de donde él tenía el pasaporte falso. Si lo repatriaban a Paraguay, ahí la justicia, que lo estaba investigando, lo iba a procesar, iba a estar preso por integrar las bandas de narcotraficantes que hay en Paraguay. Porque en realidad había toda una organización que tenía sus actividades en Bolivia, tenía sus actividades en Paraguay. Uruguay era puerto de pasada, ¿te acordás aquellos contenedores con soja y no sé qué más, que terminaron en Hamburgo, que terminaron en Bélgica?
y que habían pasado por el puerto uruguayo, que tanto hemos discutido. Bueno, todo estaba metida esta banda adentro de eso. Entonces, ¿cómo a una persona que estaba en el medio de todo eso, si el lugar donde él vivía, que era Paraguay, no le dio el pasaporte? Si cuando él pidió un pasaporte paraguayo en Dubái, la Cancillería paraguaya decidió no dárselo, ¿no? Él trató de sacar pasaportes de otros países y tampoco se lo daban. Entonces pidió un pasaporte uruguayo y se lo dimos. Se lo dimos con todas las facilidades, ¿no? ¿Quién, quién pedía ese pasaporte? ¿Quién se encargaba, ¿no? ¿Cómo se lo dieron de una manera ágil? Y en realidad a domicilio, ¿no? Todo porque parecería que las distintas etapas que tuvo esto se tomó cada vez la decisión más fácil para sacarlo de la cárcel. Parecería que las decisiones las hubiera estado tomando él y no el gobierno uruguayo. Esto es lo que tenían que explicar los ministros, ¿no? Este, hoy está libre este tipo y es peligrosísimo. Se lo acusa del asesinato de un fiscal paraguayo que estaba de luna de miel en una playa colombiana. Ha circulado por todo el mundo esto, que hay un cártel, ¿no? Que es el primer cártel uruguayo que que ha hecho atentados a la policía y a las autoridades judiciales, y que fue liberado con un pasaporte que le dio el gobierno, y que ahora anda por ahí. Este, Me parece que esto es un escándalo. Esto es un escándalo porque el gobierno es responsable de que él esté suelto, ¿no? Este, Porque esto tiene que ver con la reputación de Uruguay. Esto me parece que nos tiene que dar un poco de vergüenza que pase esto, porque siempre cuando pensábamos en la droga pensábamos en Colombia, pensábamos en El Salvador, pensábamos en la República Centroamericana, pensábamos en los países que producen coca, y nosotros como que estábamos acá en la tacita de plata, en el Río de la Plata, y que no teníamos nada que ver con eso, pero ahora tenemos un cártel acá que hizo todas estas cosas en los últimos 10 años, ¿no? Ahora, ¿cómo fue esto del pasaporte? La interpelación de ayer fue para ver el pasaporte, ¿no? Se hizo todo a favor de Marcé en el pasaporte, ¿no? Ahora, lo que dijo el ministro que expidió el pasaporte, el ministro de Interior y el ministro de Relaciones Exteriores, que se apoyaron en toda la legislación y que hicieron todo paso a paso como correspondía. Entonces hicieron un procedimiento limpio, dicen ellos, ¿no? Pero era un ciudadano cualquiera, hasta el ministro de Relaciones Exteriores dijo que hasta marzo de este año, Marcé era un jugador de fútbol paraguayo. Él no sabía que estuvo preso años acá por narcotraficantes. Él no sabía que estaba siendo investigado por Uruguay, Paraguay y la DEA en Paraguay. El ministro Heber no sabía, porque las reparticiones que corresponden del Ministerio del Interior le mandaron información a los paraguayos y a la DEA. Estaban trabajando juntos y el ministro no sabía. Es una cosa rara esta, ¿no? Por lo menos el consulado uruguayo de Dubái dijo, miren que esto es delicado, háganse todas las verificaciones, y lo que existe en estos casos siempre se para el pasaporte, se averigua un poco más, se le manda un informe jurídica, unos meses más para estar seguro, porque ¿cómo te podés apurar cuando hay un camello que lo tenés en el living de tu casa, ¿no? La Cancillería, porque los funcionarios le pidieron cautela al ministerio, los funcionarios del ministerio le pidieron cautela, ¿no? Aquí hay un asunto bastante complicadito, que son los funcionarios de carrera y los funcionarios políticos. Yo de eso voy a hablar un poquito más adelante. Porque también el doctor Balbi, que era el abogado de Mirá, Balbi, es un doctor conocido, es un hombre vicepresidente nacional, trabaja en el estudio jurídico de la Valle, resulta que es el abogado defensor de un narcotraficante que está amenazando y que hizo atentados contra la policía acá en Uruguay. Y se reunió con la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, la doctora H. Y no se sabe bien lo que hablaron ahí. La doctora ayer explicó lo que habían hablado. Ella dijo que lo conoce a H, que lo conoce a Balbi, perdón, a raíz del Club Nacional de Fútbol. Ella es sobrina del que fue presidente nacional. Entonces lo recibió porque ella siempre recibe a todo el mundo, ¿no? Y lo que Balbi le preguntó es cuándo sale la valija diplomática para Dubái. Él estaba apurando el trámite, porque si no, a este narcotraficante lo mandaban a Paraguay, ¿no? Ahora, lo que dijo la señora subsecretaria, y yo esto quiero detenerme un poco, porque quiero decir una cosa que no se ha dicho,
es que ella lo único que le dijo es que la valija diplomática ya había salido. Ahora, yo digo una cosa, Néstor. Nosotros conocemos de la función pública, ¿no? Este, ¿qué rol tiene un cargo político y qué rol tienen los funcionarios de carrera? Un cargo político no es el jefe de los funcionarios. Un cargo político, un subsecretario, un ministro, no le puede ir a darle una orden a un trabajador. No es un jerarca. Los jerarcas son los directores de cada una de las reparticiones y el director general de Secretaría del Ministerio. El ministro tiene otras funciones, que lo nombra el presidente de la República para ser el secretario, pero no puede cruzarse la responsabilidad de un funcionario de carrera. El funcionario de carrera, si quiere, no le da pelota, porque no es su superior jerárquico. En todo caso, el ministro se tiene que reunir con el director general de Secretaría. Con esto yo lo que quiero decir es que los cargos políticos no pueden estar haciendo trámites adentro de los ministerios, ni adentro de las intendencias, ni adentro de ningún lado. Los que tienen que hacer los trámites son los funcionarios a los que les corresponde hacer los trámites. Parecido, similar le pasó, si yo no me equivoco, a Cardoso, que era ministro de Turismo, Sí, que mandó a hacer seguro. una cosa, pero el jerarca de turno le dijo, esto no se puede hacer, está mal hecho. ¿Te acuerdas? Sí, hasta lo hizo un asesor de él siquiera, que no era ni siquiera contratado del ministerio. O sea, acá hay que tener cuidado. Los funcionarios políticos tienen una tarea que está definida por las leyes, y en la Constitución está establecido, y no son los jefes del trabajo. No pueden, un ministro o un subsecretario no puede apurar un trámite. Si lo hace, es incorrecto. Y el funcionario que obedece órdenes de un subsecretario, en realidad no está obedeciendo a la escalera jerárquica del trabajo en los ministerios. Entonces, a la subsecretaria de Relaciones Exteriores no le competía meterse en cosas que ella no puede ordenar. Ni siquiera, porque ella dice que lo conoce a H. Bueno, si lo conoce, que se reúne en la casa de ella o en la cancha nacional, pero no que lo reciba en la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es para otra cosa, no es para recibir amigos. Yo no puedo ir a tomar mate con un amigo mío al ministerio. A mí me parece que aquí hay un entrevero entre cosas personales, entre que Balbi era el abogado defensor de Marsat, y que conocía hizo un poquito, ¿sabe lo que es? Las mil gauchadas. O sea. Néstor, ¿te acordás? El asunto de las mil gauchadas. El alcalde de Colonia. Seguro, seguro. Bueno, en realidad Pero estábamos hablando ni más ni menos que la Cancillería, que no es lo mismo que un alcalde, ¿no? es la relación con el mundo, hermano. Sí, ahí tenemos un asunto muy débil, ¿no? Porque ahí no tienen claro quién es el que tiene que decidir las cosas. Ahora, por otro lado, también hubo un problema en el Ministerio del Interior, porque en el Ministerio del Interior vos tenés una Dirección Nacional de Identificación Civil, que es la responsable de los documentos, y tenés la Policía Científica, que es la que tiene que ver con el narcotráfico. Ahora, ahí lo que pasó es que se encontró en una investigación que están haciendo un correo por el cual un director le pedía a otro director que apure el trámite. O sea, se encontró un lugar en el ministerio donde el trámite del pasaporte se estaba apurando. Y bueno, por eso este funcionario salió de la investigación administrativa que se hizo, ahora le harán un sumario. Seguro, de todo este lío, al final, el hilo se va a cortar por lo más bajo, Néstor, como pasa con frecuencia, ¿no? Yo creo que el ministro de Relaciones Exteriores diga que hasta marzo de este año Marsat era un futbolista que estaba en Paraguay, es una barbaridad. Se lo dijeron de a cuadrito y los compañeros, porque es una barbaridad. Un tipo que tenía antecedentes, que estaba siendo investigado, que había estado preso en el Uruguay, ¿no? Además, todo el problema era sobre un decreto, que decían que era un decreto de la época de Mujica. Como bien le dijo un legislador nuestro, mire, ustedes están hablando de ese decreto y en realidad no lo leyeron, porque no está firmado por Mujica, está firmado por Astori. El decreto de Mujica no era de Mujica. En aquel momento lo firmó Astori. Entonces, de la interpelación de ayer quedó claro que el ministro Bustillo trató este pasaporte como un trámite administrativo más. Que no, y además dijo que no hubo ningún tratamiento discrecional. Pucha, si hubiera que hacer un tratamiento discrecional con un narcotraficante que está acusado de asesinato en el Uruguay y en Colombia,
que estuvo preso por un narcotraficante, que lo admitió, que integra un cártel uruguayo, que hicieron un atentado con bomba contra la policía, que amenazan fiscal, sí se merecería un tratamiento discrecional. Pero es un tratamiento discrecional cuidando el interés público y no haciendo las cosas como para favorecerle a él que se vaya, ¿no? Yo creo que ahí, cuando terminó toda la discusión, los compañeros que pidieron que venga el ministro, que fueron los senadores del Frente Amplio, a lo cual los demás dijeron que sí, porque era un escándalo demasiado grande como para no admitir que vengan, ¿viste? En realidad presentaba una moción donde todo esto es una barbaridad y estos dos ministros no pueden seguir siendo ministros. Acá hay que tomar alguna decisión importante, ¿no? Pero bueno, porque es un escándalo público, ¿no? Además, Néstor, hay otro asunto. Internacional, que no nos posiciona bien. Y en un asunto que entre nosotros dos lo tenemos que hablar y compartir con quienes sigan esto. El narcotráfico es un asunto de millones de dólares. Entonces, esto es delicado. Cuando hay millones de dólares en danza, es delicado. Porque no es por amistad, ni porque era hincha del cuadro aquel, ni nada de eso. Aquí hay un asunto que me parece que a todos nos deja dudas de cuáles fueron los motivos de este apuro. Yo no lo puedo afirmar. Y me parece que nadie lo puede probar por ahora. Capaz que algún día se sabrá. Porque alguien sabe lo que pasó acá. Alguien sabe, porque estos locos compran plata, con plata compran, ¿te acordás del Moravito aquel que se fugó de la cárcel central? Habían comprado a los policías. Y ayer salió también, sí, para el Frente Amplio se le escapó Moravito, sí. Se escapó porque coimió a los policías, eso se trató en la justicia y además el ministro fue y le presentó su renuncia al presidente de la República. Porque tenía que asumirlo como responsable político del ministerio. Y el presidente de la República le dijo, valoró las cosas, hizo su estudio, el presidente dijo, no, usted quédese de ministro. Entonces él se quedó. Ahora, ninguno de estos ministros ofreció su cargo en base a este escándalo que nos desprestigia como país. Yo creo que todo esto empezó de casualidad, empezó porque Búsqueda sacó un artículo, es increíble esto, ¿no? Fueron apareciendo cosas todos los días. Esto se hizo legalmente, cumpliendo todos los decretos, sí, pero cuando vos mirás todo y mirás este escándalo y la guita que anda en banda, vos decís, qué raro esto, ¿no? A mí me deja un olor feo esto, me deja un dolor esto, ¿no? Y los ministros no sabían nada de todo esto, no sabían nada de todo esto que ahora sabemos todos. No lo sabían Es que, antes. ¿sabés lo más malo que puede hacer, Ernesto? Sí. Que siendo ministro no sepan nada. Eso también es grave. Pero bueno, ahí está, tenés razón, seguro. Eso, Sí. que estén pasando las cosas delante de ellos, que el subdirector, que es el que fue el fusible que sale ahora, haga cosas delante de ellos y ellos no lo sepan, eso ya es muy grave. Los dos ministros, es muy grave. Y Que el lo otro esté dice, investigando, que lo esté investigando la policía uruguaya, nuestro Ministerio del Interior, y que el ministro no lo sepa, es muy grave. estamos colaborando con la justicia paraguaya, mi ministerio está colaborando con la justicia paraguaya, se están mandando mails, dándose información, y yo no sé nada, ¿no? No. Y después hay una repartición de acá que está apurando el pasaporte y no será. Y el otro firma el pasaporte y dice que era un jugador de fútbol. Esto es impresentable. Es escandaloso. No, pero además el abogado, un connotado abogado uruguayo, se reúne con la subsecretaria de Relaciones Exteriores y tampoco se habla, porque nadie dice, y nunca sabremos lo que se habló ahí, en esas piezas, porque estaban ellos dos. Y eso no se sabe nada. Sí. Y el canciller no lo sabía, no dijo la señora H, no dijo la señora H, no le dijo a Bustillo, mirá que me vino a ver ¿cómo que se llama? Balbi. ¿El abogado? Balbi. Balbi, mirá que me vino a ver Balbi para pedirme esto. No le dijo nada. En realidad es un matufio tan bravo de sostener. Pero además, lo que le tendría que haber dicho la señora subsecretaria, cuando él le preguntó cuándo salió la valija diplomática, le tendría que haber dicho, bueno, vaya y pregunte en la oficina que corresponde. Porque yo no sé, para contestarle eso tengo que llamar yo a la oficina. Entonces en la oficina me dicen cuándo salió y se lo digo a usted. En realidad yo no estoy aquí para hacerle mandado a los amigos.
Eso es lo que le tenía que haber dicho. Y Pero a bueno, mí me vas a decir vos que la subsecretaria, a no ser que ande todo muy campeado y que esto, nosotros estamos hablando a medio al cohete y hay otra matufia que algún día se podrá saber, pero en realidad me vas a decir que la subsecretaria no agarró el teléfono y le dijo, che, Bustillo, mirá que vino Balbi a verme por este tema. ¡Vamos! ¿Dónde estamos? Pero ni el boliche de Soria, donde yo jugaba al truco, hay que era gurisa, hacía eso. mirá que esto lo están apurando. No, ahora somos todos angelitos, todos cumplimos con los reglamentos, todo fue limpito y se hizo siguiendo el trámite administrativo. Y estábamos Yo estaba mirando algunos programas televisivos del mismo, de la misma línea del diario El País, hoy en la mañana y en el correr del día. ¿Cómo se habla de la palabra gauchada? Porque al fin y al cabo es una gauchada. Pero estamos hablando de una gauchada de un abogado de primera línea, sin desprestigiar a ningún otro abogado, pero es un connotado abogado, que se reúne con la subsecretaria, que vienen 2 ministros del Parlamento, y esto es una serie de gauchadas, como algo normal. Sí. Una gauchada. Es una pureza de procedimiento que es como si en la guerra un soldado que está en la trinchera le saca la Constitución al otro y dice, mire que no está respetando el artículo 47. No. A veces uno lo toma con chispa, pero en realidad que es desagradable para el ciudadano común y corriente que escucha todos estos bolazos. Es desagradable tener que bancarte esto cuando a vos por muchísimo menos. Hoy escuchaba muy duramente a un dirigente sindical de FENAPES diciendo, pero nosotros los periodistas nos agarran, nos acosan todos los días a ver por qué fulano de tal, lo de Silva, esto, aquello, el otro. Nadie dice nada de los jóvenes que están perseguidos, por ejemplo, por Bianchi, sigo con el mismo tema, o nadie habla nada de todo esto, dicen, bueno, es una serie de errores, quedan todos en el aire como que algo pasó, pero como no se sabe qué. Vamos. Néstor, te voy a decir un pequeño detalle. Tratá de averiguar vos cuál fue la moción que se aprobó ayer en el Senado. Vas a ver el trabajo que te da conseguirla. Me llevó un rato largo. A ver, chiquilines, si me consiguen la moción que se votó en el Senado ayer. Vas a ver cuánto demoran en encontrarla, vas a ver. O sea, ahí está todo tapado esto. De esto no se habla. De esto no se habla. No Pero lo va a encontrar en increíble. los portales, no lo va a encontrar en los diarios, en toda la prensa esa que le pregunta a los dirigentes. Lo otro que tú no nombraste, creo, en el día de hoy, creo que lo nombraste el otro día, que también se reafirma en el medio de todo esto una declaración del presidente de Colombia. Sí, seguro, porque además a él se lo dio la Fiscalía de Colombia. Sí. En realidad, en el asesinato del fiscal paraguayo que se hizo en Colombia, porque estaba de vacaciones, estaba de luna de miel, las autoridades colombianas se preocuparon mucho porque es alguien que mataron en su territorio, ¿no? Y resulta que ahí ya encontraron gente que fueron los que estuvieron en el asesinato y están tirando de la piolita. Y ahí aparece como responsable narcotraficante uruguayo que hacía pocos meses que había salido de Dubái, de la cárcel, y aparece como responsable de la organización, como el responsable intelectual del asesinato, no el que apretó el gatillo, sino el que organizó. Eso lo dijo Petro públicamente, porque se lo dijeron las autoridades de su país. Entonces te das cuenta que esto es un escándalo. Sirvió bien la interpelación para saber bien que hay cosas que no quedan claras, que son huecos, y me parece que tenemos derecho por lo menos a saber eso. Si se aclarara, tendríamos derecho a saber por qué se hicieron las cosas así. Si no se habla de eso y queda todo medio oscuro, también tenemos derecho a saber que todo está medio oscuro. Y es un tema importante porque esto nos va a desprestigiar mucho, pero desprestigia no solo al Uruguay, también nos desprestigia acá adentro, Néstor, porque si vienen 2 ministros y no te explican bien cómo son las cosas, la gente empieza a perder confianza en el sistema político. Eso te iba a decir yo, uno pierde confianza en el sistema político, porque no pueden andar alegremente diciendo, que el ministro del Interior me diga, yo no sabía nada, es muy grosso, es muy grosso. Que el canciller que es el jefe, vos que fuiste ministro, que es el jefe, que el subsecretario no te diga nada, mirá que vino Balbi a verme, tenemos un problema de esto, no tiene que... Pero por lo menos da para agarrar, vos que te criaste afuera, da para agarrar la tranquera patada. No, y cuando él firmó el pasaporte, dice, este es un jugador de fútbol que está en Paraguay. Me parece que
Es medio ridículo esto, es medio ridículo, es vergonzoso, nos va a costar. Da mucho trabajo ganar prestigio en nuestro pequeño país en el concierto mundial, pero lo perdés muy fácil también cuando haces una cosa de este tipo. Yo Y capaz escuchaba que con el Escuchaba tiempo Penadez hoy de tarde y el gran responsable de todo esto es el decreto del 2014 del Frente Amplio. Es increíble. ¿En qué termina esto? Es increíble. sí, sí, ¿O en qué sí, quiere que termine, no? sí, sí, sí. Y además, en la discusión de ayer quedó claro que aquel decreto no te obligaba a darle un pasaporte. Alguien decidió dárselo, pero no porque lo dijera el decreto, ¿eh? Eso quedó bien claro. En realidad, se siguió la vía administrativa tratando de darle el pasaporte, buscando todos los caminitos para poderle dar el pasaporte. El objetivo era dárselo. En fin, Néstor, me parece que ya hablamos mucho de esto, pero no se puede no hablar de esto, ¿viste? Por lo menos hay que hacer algunas consideraciones y sacar algunas conclusiones. Y le pedimos a los amigos que miren Antares TV, bueno, que se informen, que piensen, que razonen esto, porque esto lo hacemos con la buena intención de que todos pensemos en el bien del Uruguay. Nos tenemos que ir, gracias. Bueno, por favor. Pará antes de irnos, porque me acordé de algo. ¿Sí? Vos que sos más veterano que yo. ¿Te acordás de Pibe el Devoto? ¿Sí? Pibe el Devoto era que dijo, yo no sé nada, yo no sabía nada. ¿No era Pibe el Devoto que tenía ese dicho? No era él. No. Bueno, no importa. Que quede en ciertas circunstancias. No, había uno que decía que no tenía conocimiento. Ese sí, ¿cuál era? Vicente Chiarino. Seguro, Charino. Era el ministro de Vicente Defensa. Chiarino. No tengo conocimiento, ahí está, Pibe el Devoto no. Vicente Chiarino. Ah, no sé, yo no tengo conocimiento. Y era el responsable de la Fuerza Armada de Uruguay. Bueno, Bueno, nos vemos. más o menos, hermano. Nos vemos la semana que viene. Apareció la moción. Así, ¿de dónde la sacaron? Eh, firma la moción del Senado de la República. ¿Dónde lo conseguiste, Florencia? En el Senado. Sí, el Senado. En el Habiendo Parlamento escuchado lo y sacó. hablado la nota, lo tengo acá. Lo sacó del Parlamento. En Sí, el ningún medio Parlamento. de prensa vas a leer las mociones que se presentaron ayer. No se habla de esto, Néstor. Tiene que ser Antares TV que sale a hablar de este tema. Bien, gracias. Nos No. vemos. Nos vemos entonces el martes Un que viene. abrazo.